Buen día, queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, con un objetivo en mente hoy, llegar a Chascomús utilizando una B13 Pro. Hoy salí tempranito de Capital Federal, de Villa Urquiza, tomando el camino hacia Caballito y después Parque Chacabuco. Fuimos por Lomas de Zamora, por Bursaco, Longchamps. Bueno, ahora estamos en Gleu, habiendo transcurrido aproximadamente unos 48 kilómetros y estando la B13 Pro al 66% de batería. Curiosamente consumió bastante a pesar de no subirla de más de 40-45 kilómetros por hora. La verdad que me tiró por unos caminos muy extraños, mucho empedrado también, en muy mal estado. Pero bueno, la cuestión es que vinimos todo por adentro, evitando la ruta 2. La idea es seguir por la ruta provincial 210, luego tomar la 29 y luego finalmente llegar a Chascomús, haciendo ese pseudo camino de bicicleta o por ahí yendo por un lugar menos concurrido, por supuesto. A medida que avancemos, les sigo contando cómo seguimos con este viaje. Estamos nomás en Coronel Brandsen. Paré hace poquito más de una hora en una estación de servicio Shell a descansar, a tomar un café, a cargar. En este momento la B13 está al 82% luego de haber cargado poquito más de una hora. Llevamos casi 90 kilómetros recorridos. Ahora el próximo objetivo son 40 y pico de kilómetros hasta la localidad de Ranchos usando la ruta 29. Y después otros 40 kilómetros por la ruta 20 hasta Chascomús. Así que nos vemos ahí. Igual les voy a mostrar unas cuantas imágenes a medida que avanzamos. A ver. Pequeña actualización para ir a almorzar acá en la YPF de Ranchos y ahora nos queda llegar hasta Chascomús, más o menos unos 31 kilómetros. Llegué con un 54% de carga en la B13 y la puse a cargar, obviamente, fueron 137 kilómetros y ahora nos vamos para Chascomús, 31 kilómetros más. Y bien, miren dónde estamos. Llegamos nomás a Chascomús con la B13 Pro, la rueda personal de Martín de Ecoalcina, a quien agradecemos por supuesto. Detrás nuestro, la hermosa laguna de Chascomús. Voy a ver si voy a volar el dron o no, porque hay mucho viento y el viento sopla hacia la laguna. Así que tengo miedo de no poder traerlo. Recuerden que utilizo un dron bastante chiquito. Pero bueno, lo importante es que desde la localidad de Ranchos recorrimos poquito más de 30 kilómetros. La rueda quedó en 48% de carga y hemos recorrido un total de más de 170 kilómetros para llegar aquí. Recuerden que no fuimos por ruta 2. Ha sido un viaje muy lindo, realmente se ha comportado súper bien la B13 Pro. Lo que vamos a hacer ahora, escúcheme. Lo que voy a hacer es voy a buscar alojamiento y después me parece que me voy a ir a merendar al Atalaya, que está en ruta 2.
Bueno, gente, miren a las puertas de acá de Chascomús, por supuesto, ¿con quién me encontré? Con otros riders, con Leo, Toto y Agus, que por supuesto lo conocen a Martín. Martín, algún regalito les tenés que hacer, por supuesto. Martincho, beso grande, Martincho, desde Chascomús, Pero qué grande. Bueno, vamos a buscar hospedaje ahora sí, después de charlar con los chicos, y les sigo contando cómo viene este review. Al final tan solo no es más que florecer. Cuando dejes de buscarme, sabré que todo terminó o se acabó. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Esto es un monociclo eléctrico. Me vengo de Capital para comer las medialunas, con esto, así que... Objetivo secundario cumplido, estamos acá en Atalaya disfrutando de las clásicas medialunas con café, por supuesto. Lo más importante es que la B13 Pro se la recontrabancó, nos trajo hasta Chascomús sin ningún problema realmente. Eso sí, hubo que cuidar un poquito la autonomía, no pasarla más de 45-50 kilómetros por hora. Ahora bien, desde Chascomús hasta acá, hasta Atalaya, que son unos 6 kilómetros, yo estaba al 30% de carga, pero aún así le metí duro y parejo y la verdad que no capea, no limita la velocidad máxima en lo más mínimo a pesar de el poco voltaje que tiene en este momento. Así que un éxito total, se comportó muy bien la B13, hubo que cargarla 3 veces en el camino, simplemente para ser cuidadosos, ¿no? Yo creo que con 2 cargas llegábamos bien, llegábamos muy justos. Al final de la ruta 20 sí tuvimos mucho viento en contra, así que hubo también que calcular un poquito eso, pero bueno, final del día, vamos a descansar en Chascomús, ya tenemos hotel y quédense atentos para ver más adelante el review completo de la B13 Pro, maquinón de InMotion. Nos vemos.